Veremos en esta oportunidad el transistor bipolar en configuración de emisor común alimentado con una única fuente, o sea, configuración de emisor común con fuente unificada. Normalmente se presenta el transistor bipolar alimentado con dos fuentes, una desde la zona de base, la malla de base, la que se le suele llamar B sub BB, y otra fuente, la que se alimenta la zona de colector o la malla de colector, que se suele indicar con BCC. No siempre es útil o conveniente disponer de dos fuentes para utilizar en este sistema de amplificación, excepto claro que, por ejemplo, la fuente de alimentación de base provenga de un ordenador, de un Arduino, de un microprocesador, etc. Sí será fuente externa y tendrá una fuente propia, pero en un caso de un amplificador, por ejemplo, de audio, no siempre se da esto. Entonces, la idea de esta presentación es ver cómo unificar la fuente, cómo utilizar una sola fuente de alimentación. Primeramente, conmutaremos a los efectos didácticos la ubicación de la fuente BCC hacia la izquierda. Una vez realizado esto, tendremos esta disposición. Esto es solo los efectos didácticos, o sea, para hacer una simplificación del sistema. Lo que podemos observar ahí, que tanto la fuente BCC, también llamado B sub 1, y la fuente BBB, B sub 2, tienen el punto común, el del emisor, lo que se podría reemplazar por una única fuente. Es decir, la fuente BBB podría ser reemplazada por la fuente BCC. Justamente eso es lo que se realiza. Ahora, puede verse que la fuente BCC es de mayor tensión que la fuente BBB. Esto es normal porque es la única forma que se obtendría amplificación, en caso que tenga fuentes diferentes. Entonces, al unificar la fuente, que eso es lo que haremos, habrá que recalcular el valor de la resistencia de base. Una vez que se unifica la fuente, el circuito quedaría como se muestra en la figura. Fíjense que la R sub B o R1 ahora tiene un valor diferente al que tenía anteriormente. De 1K pasó a 2,2 kilo ohm. De esta forma quedaría un circuito, como se ilustra, con una única fuente alimentando la malla de base y la malla de colector. Esto es muy útil cuando se utiliza, por ejemplo, en amplificadores de audio, donde se hace muy complejo disponer de varias fuentes de alimentación para un mismo circuito. Resumiendo, conmutando el lugar de la fuente de corriente de la fuente de colector, la B sub C, se obtiene el circuito que se ilustra. Luego, unificando las dos fuentes, o sea, en una sola, pero recalculando el valor de la corriente de base, se obtiene finalmente un circuito, como se ilustra finalmente, que se ilustra en la figura, con una única fuente de alimentación. Fíjense que el esquema 1 sería el clásico que vimos de la conversión de dos fuentes a una sola, y se puede permutar o cambiar la ubicación de RB solamente a los efectos de dibujo, como se ilustra en el esquema 2. O sea que el esquema 2 es similar al esquema 1. Esta aclaración es para cualquier nivel de estudio, no tenga confusiones al presentar un circuito en distinta ubicación. Otra situación se da con el esquema 2, que sería el que obtuvimos anteriormente, y es equivalente al esquema 3. Es decir, la R sub B también se puede reemplazar por un divisor de tensión. Entonces el esquema 3 es similar al esquema 2, con la diferencia que en el caso del 3 tiene un divisor de tensión formado, en este caso le llamamos R
V1 y RV2. También es posible ver que el esquema 1 y el esquema 2, si estuvieran formados por dos resistores, uno en serie, al transformar ese circuito en uno con divisor de tensión, quedaría el que está ilustrando en el esquema que le llamamos 4 o 1. En definitiva, el esquema 1, que finalmente logramos después de unificar la fuente, es equivalente al esquema 2. Y también es equivalente al esquema 3, ahora con el agregado de un divisor de tensión. Y a su vez es equivalente al esquema 4. Con esto, la idea es presentarle al estudiante las distintas configuraciones que son similares y que muchas veces se encuentran por igual. La forma de resolver generalmente se estudia en electrotecnia o en física 2 y es su tratamiento de resistores. Pero al encontrarse con transistor, que es un elemento nuevo, generalmente se producen confusiones. Y esto es todo y gracias por su atención.